la pausa. Esto es Primera Visión. Mi nombre es Tatiana Mangiari. Ya saben que los acompaño hasta las 9 de la mañana. Y vamos a iniciar este bloque de entrevistas hablando con un analista político con el que vamos a abordar el tema de cómo va ahora que Pedro Castillo va a asumir la presidencia de nuestro país durante 5 años. ¿Qué es lo que esperamos? Hay mucho miedo también de por medio por lo que se cree que podría pasar con nuestro país en este periodo 2021-2026. Bien, para eso tenemos a el analista político Héctor Ampuero, con el que vamos a abordar este tema también muy importante que tiene que ver con el futuro también de nuestro país y las decisiones de nuestro nuevo presidente. ¿Qué tal, doctor Ampuero? Muchísimas gracias y bienvenido a Primera Visión. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, doctor Ampuero? Y bien, iniciamos este tema, el tema de la elección del señor Pedro Castillo, que él va a iniciar su mandato presidencial con un 53% de aprobación según IEP. ¿Usted qué opina de eso? Pues, ¿qué te puedo decir? Las encuestas en los últimos meses han sido bastante oscilantes. Y la verdad es que empezar con un nivel de aprobación muy alto o muy bajo no son garantía de absolutamente nada, en mi opinión, para ser honesto. Sin embargo, siempre resulta positivo desde alguna lectura que tengas más del 50% de la población del país al que vas a representar, digamos que contento con que así lo hagas. Pero yo no me fío de las encuestas y mucho menos de estas con las que se inicia un periodo como presidencial. Claro, el tema de las encuestas a veces varía mucho, ¿no? Bueno, ahora dicen que tiene más del 50% de la población aprobando el mandato presidencial de Pedro Castillo, pero vamos a ver también que el señor Pedro Castillo está muy ligado, y eso es lo que tratan de dar a entender, que lo contrario, que no está tan ligado el señor Vladimir Cerrón, pero escuchamos al señor Vladimir Cerrón hablando como si él fuera en realidad el futuro presidente de nuestro país, hablando de cómo podría liderar el país. Es más, el señor, que también es parte del equipo técnico de Perú Libre, el señor, se me fue el nombre, Lismeira, que es futuro presidente, el ministro de Salud. Ok. Se me acaba de ir el nombre. El señor, se me fue el nombre del futuro ministro de Salud, que lo propusieron, que está propuesto como ministro de Salud, se me ha ido el nombre ahorita. El ex congresista. Sí, el ex congresista, se me ha ido el nombre ahorita, no me acuerdo. Él habló y mencionó que era necesario escuchar las propuestas del señor Vladimir Cerrón, porque como era médico, necesitaba escuchar las propuestas del señor Vladimir Cerrón, que no tenía nada que ver sus opiniones como médico con las denuncias judiciales que tiene, los procesos judiciales que está muy ligado con el terrorismo. Entonces, si ahí ya se está hablando de Hernando Ceballos, me acabo de acordar el nombre, el señor Hernando Ceballos mencionó que era muy importante la opinión del señor Vladimir Cerrón y que a él no le importaban los procesos judiciales que él tenía y que también estaban ligados con el terrorismo. Entonces, si así lo hablan de manera libre, porque eso también lo mencioné en Exitosa y también lo mencionó en ese programa, ¿cómo es que podemos tener la confianza nosotros de que acá más adelante realmente, porque el señor Pedro Castillo, es más, la candidata presidencial, la señora Verónica Mendoza, pidió también que el señor Vladimir Cerrón no esté ligado a las decisiones que tome el presidente Pedro Castillo, para evitar también que el ámbito judicial donde él está metido, todas las denuncias judiciales, no se involucren en esos 5 años de mandato que va a llevar a cabo el señor Castillo. A ver, Tatiana, mira, es un poquito complejo responder o intentar responder tu pregunta, pero quisiera dejar algunas cuestiones claras en principio para todos los que nos están viendo y nos están escuchando esta mañana. El presidente electo es el señor Pedro Castillo. Él es el que ha ganado las elecciones. Ha llegado, es cierto, a través de una tienda política llamada Perú Libre,
y que es dirigida por el señor Vladimir Cerrón, pero no es el partido. Hay que quitarnos este chip de la cabeza. Un partido político, Tatiana, no le pertenece a una persona. Perú Libre no es de Vladimir Cerrón. Perú Libre es un grupo político, como lo es el APRA, como lo es el Partido Morado, como lo es Somos Perú, PPC. Están compuestos por personas y hay una cabeza, hay un liderazgo, pero ese liderazgo no es ni permanente ni absoluto, ¿sí? Existen personas que representan, digamos que la cúpula, y se toman decisiones. Entonces, lo primero que tendríamos que corregir es que el señor Vladimir Cerrón es el dueño del partido. Él no es el dueño del partido. De otro lado, es el partido que ha... lo que sea, fundador, pero no es el dueño. Es la cabeza en este momento, pero no es el dueño. Quizás mañana lo saquen, no lo sabemos. Él no es el dueño. No hay en este país, ni en ningún país del planeta, dueños de partidos. Lo que hay, lamentablemente, Tatiana, es apellidos muy ligados a tiendas políticas. Hay apellidos, no quiero mencionar ninguno, pero sabes de qué estoy hablando, ¿cierto? Pero ninguna familia ni ninguna persona es dueña de un partido. El señor Vladimir Cerrón es la cabeza de Perú Libre en este momento, y sí, lamentablemente, por sus declaraciones, por sus últimas declaraciones, vía Twitter o de manera oral, el señor creo que está mal ubicado. Él está, en mi opinión, mal ubicado, y eso es una señal negativa para el señor Castillo, para la presidencia del señor Castillo, el gobierno de Castillo, porque lamentablemente no se trata de cualquier persona, se trata de un personaje, se trata de un cuestionado político. Claro. O sea, Vladimir Cerrón representa todo lo que en política no queremos como país, así de simple, tajante. Es una persona sentenciada, no es un acusado, no es un investigado, es un sentenciado por corrupción. La corrupción es nuestra principal dolencia, nuestra principal enfermedad como sociedad, y él está sentenciado en 2 instancias por corrupción. Entonces, lamentablemente, sus declaraciones, y siempre desubicadas, como te repito, le hacen daño a la futura presidencia del señor Castillo, al futuro gobierno de Castillo. Lo que mencionaste sobre el señor Ceballos también es una señal un tanto negativa desde mi opinión, porque ¿por qué tendríamos que mencionar al señor Cerrón, aun cuando sea médico? Sabemos que él es neurocirujano, que se formó en Cuba, pero sabemos que no ha destacado tampoco mucho en su profesión. Entonces, ¿por qué le preguntaríamos a él sobre cómo manejar la salud? Porque entiendo que si él es médico, de lo que podría hablar es de salud, pero no necesariamente de salud pública. No necesitas a un médico para liderar el Ministerio de Salud, Tatiana. Necesitas a un gestor que conozca de salud pública, en principio. Entonces, lamentablemente, todas estas son señales negativas. Yo espero, no me lo has preguntado, pero te lo voy a decir de una vez, yo espero que el señor Pedro Castillo ya se haya dado cuenta, y para esto el papel de su familia es súper importante, que el presidente es él. Claro. No Cerrón, no nadie más. Y las decisiones en el modelo de gobierno que nosotros tenemos como sociedad las toma el presidente. El presidente decide a quién convoca para su primer ministro, y este, a su vez, convoca a gente de su entera confianza, pero que también tiene que ser de la confianza del señor presidente, lógicamente. Entonces son señales lamentablemente negativas, Tatiana. Claro, y hablando no solamente del señor Cerrón, sino también del congresista Guillermo Bermejo, pues también que tiene denuncias por presuntos vínculos con el terrorismo y ahora es parte del Congreso de la República, ¿no? Entonces, vamos a eso, ¿no? Que, bueno, tanto hemos luchado, porque esto ha sido una lucha de varios años para eliminar, entre comillas, el terrorismo, porque quien no ha tenido familias que han sufrido, que han fallecido en manos de los terroristas, no sabe el dolor que han causado, ¿no? Entonces, el tener una persona que está vinculada por terrorismo en nuestro Congreso de la República también deja mucho que desear, y el miedo está ahí también, ¿no? Es más, totalmente de acuerdo con lo que dices, Tatiana, pero mira, yo quisiera hacer también acá un par de acotaciones y aclaraciones. La primera es que
Bermejo está siendo investigado, ¿ok? Él está siendo procesado, está siendo investigado. El Poder Judicial determinará si finalmente logra demostrar que existen vínculos con el senderismo, con el terrorismo, desde el actual congresista Bermejo, y determinar la sentencia que corresponda, ¿ok? Aquí el problema es que ningún congresista, Tatiana, llega porque se le ocurre, porque le da la gana, porque pateó el tablero y se metió al Congreso. Aquí la gente decide. Aquí somos nosotros los que decidimos a quienes colocamos en el papel de representarnos. Y Bermejo, si ha llegado al Congreso, es porque hay un sector, hay un grupo de la población de este país que le ha dado la confianza de representarlo. Ahora bien, ¿eso nos gusta? ¿No nos gusta? No lo sé. En todo caso, lo que sí en lo que deberíamos incidir con mucha fuerza como ciudadanos es en que los que se presenten para ser nuestros representantes en estamentos tan importantes como el Congreso o la Presidencia de la República sean personas incuestionables, sean personas intachables. Si tienes por ahí algún pendiente con la justicia, lo correcto debería ser que te inhibas, que no participes, a pesar de que eso no significa que seas sentenciado, como sí es el caso de Cerrón, ojo, pero te inhibas por una cuestión de decoro, por una cuestión de ética, de compromiso, por hacer una política transparente y decente. Lamentablemente, lo que estoy diciendo probablemente les suene a muchos como una utopía, ¿no? Y gente como el señor Bermejo, como Vladimir Cerrón y como varios otros que han incursionado en el mundo de la política sin ir muy lejos, la señora Keiko Fujimori, quien perdió por tercera vez consecutiva estas elecciones, también está fuertemente cuestionada. Ella y muchos de su grupo, de la cúpula del Fujimorismo, de Fuerza Popular. Entonces, eso es lo que debemos evitar como país. Si no, vamos a seguir teniendo dudas. Tus dudas son válidas, Tatiana. Claro. Yo también las tengo y la tienen muchos, pero tenemos que ser un poquito más prolijos al momento de decidir quién queremos que nos represente. Si tienes cuestionamientos y sobre todo con la justicia, no, descalificarlo. Ahora, Héctor, vamos a pasar al tema que también nos interesa hoy, ¿no? Porque a las 8 de la mañana inicia la elección de la mesa directiva y hay 3 listas. La primera lista liderada por el almirante Jorge Montoya, que es de Renovación Popular. La segunda lista liderada por María del Carmen Alba Prieto, que es de Acción Popular. Y la tercera lista por Jorge Enrique Geri, que es de Somos Perú, y él también lidera la tercera lista. ¿Qué es lo que esperamos? O sea, y nos gustaría que nos expliques también eso para todas las personas que nos están viendo y que de repente no saben cuál es la función en sí de la mesa directiva, ¿no? Que quisiéramos saber eso y cuáles son la función que van a tener dentro del Congreso de la República. A ver, se va a elegir dentro de esas 3 listas, Tatiana, a una para que lidere la mesa directiva del Congreso. Okay, la mesa directiva del Congreso está conformada por su presidente y sus respectivos vicepresidentes. Y son los que deciden cómo se maneja el Congreso. Por ejemplo, son los que deciden qué proyectos se discuten. El presidente del Congreso decide qué pasa a discusión y qué no. Okay, entonces, por ahí nomás y con esa primera básica y principal función de la mesa directiva y específicamente del presidente, debemos entender la importancia que tiene para, por lo menos, discutir sobre temas que como sociedad deberíamos, más allá de que se aprueben o no, porque hay un montón de temas que se discuten en el Parlamento y no necesariamente son aprobados y se convierten luego en leyes, pero hay muchos otros que están en cola y que nunca llegan a ser siquiera discutidos. Entonces, la presidencia del Congreso, uno de los 3 poderes del Estado, de hecho el segundo, si chequeamos el orden de hombres y mujeres más importantes del país, de este país, el primero es el presidente o la presidenta de la República, y luego le sigue él o la presidente del Congreso, y luego él o la presidente del Poder Judicial. Son los representantes de los 3 poderes del país. Entonces, la función principal del presidente o la presidenta del Congreso es
determinar qué se discute en el Parlamento, como su nombre lo dice, viene de discutir, de hablar, de hablar, ¿no es cierto?, de conversar. Esa es la principal función. Además de determinar, por ejemplo, quiénes van a trabajar en el Congreso en este periodo. O sea, hay mucha gente que depende de la decisión de quienes dirijan o quien dirige específicamente la presidencia del Congreso. Pero quería hacer una acotación. De las tres listas hay una que es muy particular. La primera, que como bien mencionaste, tiene al almirante Jorge Montoya. Exactamente, al señor Montoya de Renovación Popular, pero hay un dato curioso. Todos los de esa lista son de Renovación Popular, todos. O sea, esa lista pareciera que no discutió con nadie para ver si intentaba algún tipo de consenso, cosa que sí sucede con la de María del Carmen Alba y la del señor Gerí, la 2 y la 3 respectivamente, que sí tienen un mix ahí de otras bancadas. Sí, y justo eso veía que en la tercera lista, por ejemplo, está la señora Flor Pablo, que es del Partido Morado, pero que se ha unido con Somos Perú, ahora es Somos Perú, Partido Morado. Entonces, ahí me da una pequeña curiosidad, ¿no? Todos, es verdad, la primera lista, todos son de Renovación Popular, pero las siguientes listas son de partidos combinados. ¿Esto influye en algo? Mixtos. Sí, por supuesto que sí. O sea, mira, son 130 congresistas, tú necesitas para ganar la elección la mitad más uno, o sea, la mayoría simple. Sí. De estas tres listas, salvo que de frente una gane con más del 50%, o sea, con 66 votos, básicamente pasan las dos primeras a una segunda vuelta. Y ahí sí, mayoría simple gana, a menos que haya mucha abstención o en contra y se viciaría el proceso. Pero lo importante de estas dos listas, de la 2 y la 3, es que llevan entre sus miembros a personas de diferentes bancadas. Entonces eso te hace pensar, pues, que si tú tienes a un representante en la lista 2 del partido, no sé, del señor Acuña, ¿cómo se llama su partido? APP, ¿no? Sí. Sí. APP, lo más probable es que la gente de APP vote por. Ahora, en el caso de la 1, que son todos de Renovación, sabemos que esa lista va seguramente o muy probablemente captar los votos, los veintitantos votos de los representantes de Fuerza Popular, de Avanza País probablemente, y de Renovación, porque, o sea, hoy más que nunca nos ha quedado claro que Fuerza Popular, el fujimorismo se dividió. Claro, y es más, Luis Galarreta mencionó que no iba a apoyar al señor Montoya, sino iba a apoyar a la señora María del Carmen Alba. Bueno, pero Galarreta ni siquiera es congresista, o sea, Galarreta no va a tener ningún papel en esta discusión, siendo honestos. Pero lo otro que te quería mencionar sobre Flor Pablo, hay una petición para anular la lista 3, la lista que dirige Gerí de Somos Perú, porque la señora Flor Pablo fue inscrita. Tú sabes que la regla dice, el reglamento dice que la lista debía inscribirse ayer hasta las 8 de la mañana, ¿ok? 24 horas antes del inicio de la discusión, que es hoy a las 8, en unos minutos, no sé qué hora es ahorita, en unos minutos, ¿no? Y la unión, la fusión de Somos Morado o Perú Morado, Somos Perú, Partido Morado, ya no sé cómo llamarlo, fue después de las 8 de la mañana. Entonces hay un pedido de la bancada de Avanza País para que se anule, porque la señora Pablo no era todavía parte de ninguna bancada cuando se presentó la lista 3 para concursar, para pelear la presidencia. Entonces, eso todavía se va a discutir en unos minutos. Y quizás, siendo estrictos, lo más probable es que esa lista se caiga. Claro, y porque esa lista oficialista, digamos, ¿no? Porque tienen en la primera vicepresidencia a un representante de Perú Libre. Claro, exactamente, porque mencionan que ese grupo parlamentario no se considera como grupo parlamentario porque son de 3 personas. Está la señora Flor Pablo, Edgar Málaga y Susel Paredes, y en realidad son de 5, si no me equivoco, para ser considerado necesitas 5 para ser bancada. Exactamente. Pero ya se fusionaron, pues. Ya se fusionó Somos Perú con el Partido Morado. El detalle es que se fusionaron después de las 8 de la mañana.
y la lista entró a las 8 o a las 8 como máximo. Sí. Entonces aquí hay es un problema meramente formal, pero digamos, siendo justo, Tatiana, por una cuestión de formalidad también no se permitió los varios cientos de solicitudes de Fuerza Popular para anular algunas mesas en las que ganó Perú Libre. Entonces, digamos que lo correcto sería que esto no se reconozca, ¿no? Exacto. Y que esta lista se caiga finalmente. La tercera lista. Y eso va a generar una tremenda discusión, porque si se cae la lista 3 de Perú Libre. Exactamente, y eso es lo que mencionó el señor Vladimir Cerrón, que iban a boicotear esa tercera lista donde que pertenecía, bueno, ¿no? Que hay integrantes de Perú Libre en la tercera lista de la mesa directiva. Muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Tatiana, un gusto. Gracias. Que estés muy bien. Bien, nosotros nos tenemos que ir rápidamente a una pequeña pausa comercial y regresamos aquí en Primera Visión.